Sí la hay, Gorya arqueó una ceja, y es que no quiero una novia que sea como promoción del mes, ¿sabes? Ya te dije que cuando tengo novia paro todo de inmediato, contestó la modelo, cruzándose de brazos, mientras la estaba observando fijamente, buscando una respuesta en su expresión. Gorya sostuvo su mirada unos segundos antes de hablar. Dame 2 días. Ve, supéralo de Prim y luego regresa y dame tu respuesta. El polvo flotaba en el aire, mezclándose con el olor a humedad vieja. El techo alto estaba cuarteado y lleno de cables enredados. A lo lejos el lugar parecía una construcción antigua, de esas que recuerdan a cierta época clásica de Bangkok. Pero en realidad no era nada habitable. El polvo era tan denso que Prim tuvo que ponerse cubrebocas mientras revisaba las posiciones de las cámaras. Limpien bien todo, asegúrense de que no haya clavos ni escombros en el piso donde se va a sentar la modelo, ordenó a los de limpieza. No podemos perder al cliente porque alguien se clave algo en el pie. Señaló hacia arriba. ¿Y no que iban a arreglar la instalación eléctrica? Los cables siguen colgando. Sí, tendremos que pedir un descuento, respondió Mi mientras tomaba las fotos. Pring observó al set. La luz le pega perfecto a esta silla, muévanla un poco hacia la derecha. En ese momento entró Bambi mascando chicle. Se quitó los lentes de sol con calma, se recargó en una columna y miró a Pring con una sonrisa burlona. ¿Todo bien? ¿Necesitas que ajustemos algo?, preguntó Pring con profesionalismo. Para nada, tú sigue trabajando, contestó Bambi antes de irse a sentar cerca del monitor. Piprin, ¿cuál collar usamos?, preguntó Goya, sosteniendo una charola con collares de plata para que eligiera. Mejor que Bambi decida, sugirió Prin. Un destello de fastidio cruzó el rostro de Goya, pero obedeció. Caminó detrás del monitor con la charola hasta donde estaba la clienta. Bambi, ¿cuál cree que se le ve mejor a Shasha? Bambi fingió examinar ambos collares con exagerada atención. Tomó el más delgado y se lo devolvió. Perfecto. Aunque pensándolo bien, no quiero ese, dijo de pronto con una sonrisa juguetona y claramente provocadora. Gorya inhaló profundamente, intentando controlar su carácter. Entonces, ¿ninguno le gusta? ¿Está segura de que no combinan con la referencia? Bambi cruzó los brazos, clavándole la mirada. Gorya estaba contando hasta 10 en su cabeza, rogando no perder la paciencia. De pronto se escuchó un sonido. Un chispazo ensordecedor retumbó en el techo, los cables viejos hicieron cortocircuito, un destello cegador iluminó el cuarto oscuro, seguido de un fuerte sonido. Una bola de fuego se extendió por las cortinas antiguas. Cuidado, gritó Prin al ver que las llamas estaban más cerca de Gorya. Corrió hacia ella y la jaló justo cuando empezaban a caer fragmentos del techo. El lugar se había convertido en todo un caos en segundos. ¡Fuego! Todos salgan por aquí rápido, gritó Prim mientras ayudaba a un electricista que estaba atrapado entre el humo. Los gritos llenaron el aire. El equipo corría chocando unos a otros en medio del caos. Aquí, la salida de emergencia está por acá, gritó Gorya señalando una escalera. Pero antes de que pudieran avanzar, pedazos del techo cayeron con un fuerte sonido, bloqueando la salida. Prin tomó la muñeca de Bambi que tosía por el humo y la jaló hacia ella. Vamos, rápido. Con la otra mano sostuvo a Gorya que casi tropieza con un cable enredado. El resto del equipo ya había logrado salir, solo quedaban ellas tres corriendo al final. Atravesaron el calor insoportable rumbo a la escalera de emergencia oscura, rodeados por el crujido de la madera ardiendo. Un pedazo caliente cayó sobre el brazo de Gorya, quemándola. Apretó los dientes y siguió corriendo. La puerta de emergencia se abrió hacia el exterior. El sonido de las sirenas de ambulancias y camiones de bomberos era ensordecedor. Ming esperaba afuera con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. El estruendo de las estructuras colapsaron y atravesaron el aire, mezclándose con la respiración Todo agitada del terminamos. Déjenme equipo. sus comentarios ustedes qué Goya cayó opinan al sobre suelo, este tenía el brazo spoiler. quemado. Por favor, si Bambi usted estaba video, pálida, dale me gusta, respirando con suscríbanse. dificultad. Bye Pring aún bye. sostenía a las dos con fuerza, como si no quisiera soltarlas, pero reaccionó y prácticamente las llevó directo hacia la ambulancia. Los paramédicos corrieron hacia ellas.
Suban aquí, rápido, indicó. A Bambi la colocaron en una camilla y le subieron a la primera ambulancia. Gorgia, sintiendo el brazo herido, fue guiada hacia otra ambulancia. Prince quedó inmóvil un segundo. Tenía que elegir. Miró a Gorgia, que la llamaba con la mirada llena de dolor. Luego volteó hacia la ambulancia de Bambi, donde los paramédicos ya le estaban colocando una mascarilla de oxígeno. Fue el segundo más largo de su vida. Y entonces tomó una decisión. Caminó directo hacia la ambulancia donde estaba Bambi y subió con ella, apretándole la mano con fuerza.